de la sucesión. Sucesión por causa de muerte. Es el hecho jurídico por el cual una persona viva ocupa el lugar en todos sus derechos y obligaciones de una persona muerta, aunque también puede ocupar su lugar en uno o más bienes determinados singularmente. De acuerdo a lo anterior, hay dos clases. La herencia, que es a título universal, es cuando se sucede en todos los derechos y obligaciones transmisibles de la persona muerta o en una cuota de ellos, es decir, la mitad, una tercera parte, etc. La segunda, que es legado, la cual es a título singular, es cuando se sucede en una o más cosas singularmente determinadas. Vamos a estudiar la herencia. Herencia es la sucesión de todos los derechos y obligaciones de la persona muerta. La persona que recibe todo o una parte se llama heredero. Decían los romanos que el heredero sostiene y continúa la personalidad jurídica del difunto, formando con él una sola persona. Se definía un heredero de cuota a la persona que sucede solo una porción de los derechos y obligaciones. Delación de la herencia. Se dice que la herencia se delata cuando alguna persona es llamada a recogerla. En el derecho romano no todo heredero podía repudiarla libremente, debido que los herederos necesarios carecían de dicha dificultad. La delación no tenía lugar hasta después de la muerte del causante. Para que hubiera lugar se requería tres cosas. Primero, que la persona de cuya herencia se tratara hubiera muerto. Segundo, que la persona llamada a la herencia existiera en el momento de la delación. Tercero, que fuera capaz de suceder por causa de muerte. La capacidad era la regla. La incapacidad era la excepción. Herencia testamentaria. Es la que proviene del testamento. Según el derecho romano, ocupa el primer lugar. Es decir, que solo cuando no hay testamento o si lo hubo se invalidó, se puede aplicar la sucesión intestada o legítima. En el derecho romano, la herencia entre los romanos no podía en parte ser testada y en parte intestada. Es decir, que si el testador, la persona muerta, dispuso una parte de su patrimonio, de igual manera todo iba al testamentario. Y que si uno de los varios herederos testamentarios repudiaba la herencia, su cuota debía ir a los otros herederos testamentarios y no a los legítimos. Herencia legítima. Es la que proviene de la ley por falta del testamento. Sucesión testamentaria. Según Modestino, se define el testamento. Es la justa decisión de nuestra voluntad respecto a lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. Según el derecho romano, no podía haber testamento sin institución de heredero. Es decir, la institución del heredero es cabeza y fundamento de todo testamento. Para que el testamento fuera válido, se requería 1. Que el testador tuviera capacidad de testar. 2. Que el heredero fuera capaz de ser instituido como tal. 3. Que se observara la plenitud de las formalidades del testamento. Capacidad de testar. La capacidad de testar es derecho público. La capacidad de testar exigía a su vez el jus commerci, es decir, capacidad de tener un patrimonio propio y gozar de capacidad jurídica. Los sui iuris son los únicos capaces jurídicamente. No se puede otorgar testamento a las personas jurídicamente incapaces, impúberes y furiosos. Forma de los testamentos. La primera, el testamento calatis comitis. Se otorgaba por medio de una declaración de viva voz hecha por el testador al heredero
ante el público reunido en los comicios. Segunda, testamento in prosignitu. Se daba en tiempo de guerra ante el ejército formado como para entrar en batalla. Tercero, testamento per aes et librani. Era una emancipatio, o venta simulada del testador al heredero, que tomaba como denominación comprador de la herencia. La emancipatio se realiza con sus rituales propios y como se trataba de un acto destinado a producir efectos después de la muerte del testador, a ese tiempo se proponían los efectos de la fingida venta. Cuarto, testamento pretoriano. Se otorgaba en presencia de 7 testigos que signaban con sus sellos las tablas que contenían el testamento. Formas de testamento en el derecho justiniano. Testamento público. Se otorgaba ante el emperador o el magistrado presentándole el escrito que lo contenía, haciendo en su presencia una declaración testamentaria verbal que quedaba protocolarizada. El testamento privado. Se otorgaba ante 7 testigos idóneos expresamente invitados al acto. No eran testigos idóneos los que no tenían la facti testamenti activa, ni las mujeres, los mudos, los sordos o los que forman parte de la familia civil del testador o del heredero. El testamento privado podía ser escrito o verbal. Todo testamento debe tener una unidad de contexto, es decir, que debía ser confeccionado sin solución de continuidad. Testamentos extraordinarios. Eran para circunstancias extraordinarias. El testamento militar. Los militares en campaña se le otorgaba manifestando en cualquier forma su voluntad y dejando alguna constancia de ello. Pero ese testamento no valía mientras perduraran las circunstancias extraordinarias que lo justificaban. Testamento tempori pestis. Se otorgaba en un lugar infestado por una enfermedad epidémica. Testamento rure conditum. Realizado en el campo, requería solamente 5 testigos. De la institución de heredero. Para que existiera testamento se debía instituir a uno o más herederos capaces de serlo, es decir, que tuvieran la factio testamenti pasiva. La institución debía ir a la cabeza del testamento, en términos imperativos, claros e inequívocos, designando a una persona ya sea por su nombre o por otra indicación que la hiciera inconfundible. Herederos sustitutos. Eran instituidos para el caso de que el heredero principal no aceptara la herencia o llegara a transmitirla por testamente. Todo el que tenía la factio testamenti activa podía instituir un heredero sustituto. La sustitución pupilar era la disposición testamentaria por la cual el testador designaba un heredero al hijo impúber. La sustitución quasi pupilar consistía en que el ascendiente paterno o materno de un furioso o mentecato le designaba a este un heredero. Invalidación de los testamentos. El testamento era nulo cuando carecía de alguno o algunos de sus elementos esenciales: capacidad, solemnidades, institución de heredero. Era rescindible cuando llegaba un vicio congénito como el error, la violencia o el dolor. Era irritum, cuando habiendo nacido válido y sin vicio, el testador sufría una capitis de minutio que los invalidaba. Destitutum o desertum, cuando el testador quedaba sin herederos por falta de los instituidos, ya porque no quisieran o no pudieran recoger la herencia. Ruptum, cuando se revocaba por el testador o se invalidaba por el advenimiento de un agnado póstumo. Inofficiosum, el testamento que desconocía en todo o en parte la porción de los legitimarios.